Es un regalo, un privilegio poder compartir esta tarde con Samuel. Samuel es, además de un muy buen amigo, es un hombre de Dios. Él sirve al Señor en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Desde ahí ha estado ministrando en distintas naciones. Él es un adorador, un salmista, pero un profeta del Señor. Me honra tu amistad, Samu. Es de verdad un privilegio, no solo por el hecho de poder aprender contigo muchas cosas, sino que también por tu corazón para el Señor primero. Y de eso yo doy testimonio. Samuel es de esa gente que no duda delante de la voz de Dios, sino que es determinado cuando el Señor habla, y eso a mí me bendice mucho, aprender de esa fidelidad primero con el Señor. Y desde ahí, bueno, caminar en ver sus victorias. Así que te bendigo, amigo. Bienvenido. Y no sé cómo... yo voy rellenando ahí tú. Dale nomás. Bueno, yo quiero presentarles a Javier. Es un profeta de Dios. No, bueno, ese es Samuel. Así es. Primero, buenas tardes para todos. Amigo, mira, nuestro amigo. Ahí está. Abrazos, te amo, amigo. Primero, buenas tardes para todos. ¿Por qué Dios abre estos tiempos? ¿Por qué Él abre estas atmósferas? Muchas veces pensamos que hay ciertas cosas que Dios va a hacer porque nos hemos acostumbrado a que Él las haga así, o llegamos a la iglesia y vimos que eso se hace. ¿A qué me refiero? Al tiempo que acabamos de pasar y donde Él suelta rollos, ¿no? Entonces, estando en algunas intercesiones y habiendo recorrido un poco la vida de la iglesia, me doy cuenta que a veces nosotros hemos adquirido algunas prácticas y las hemos adaptado y las hemos adoptado, pero no nos hemos tomado el tiempo de saber de reconocer la obra que Dios está haciendo y el por qué abre esos tiempos. Muchas veces pensamos que ante una imposibilidad necesitamos que el pastor ore, o que alguien nos libere, o que alguien nos muestre alguna iniquidad, y debemos entender de que hay atmósferas donde Dios va a comenzar una obra para que luego el Espíritu en tu vida pueda sostenerla a través de la obediencia, y el que tú descubras a Cristo completando el todo en todos. Entonces, muchas veces cuando alguna persona se nos acercaba y nos decía, necesito liberación en esto, del cielo retumbaba, no, Él no necesita liberación en eso. Él necesita obedecer lo que yo ya le he dicho. Y es difícil decirle a una persona, ¿sabes qué? Mira, vamos a orar, pero no necesariamente porque te vayamos a liberar, sino primero te queremos hacer una pregunta: ¿cuál es la última palabra que Dios te ha dado? Y en ocasiones nosotros pensamos que estos ámbitos podemos abrirlos en cualquier momento y podemos abrirlos en cualquier lugar porque somos profetas y porque somos una iglesia profética, y pues esto se puede dar porque sabemos cómo hacerlo, y en esto muchas veces fallamos porque no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. En una ocasión, un adorador estaba visitando la ciudad de La Paz, justamente de Chile, un hermano muy precioso, un amigo que tú conoces y que conocemos, que vamos a evitar el nombre pero canta, eres el amán. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Entonces, este hermano llegó a la ciudad de La Paz y Dios le dio una ilustración muy preciosa y que quedó en mi corazón. Él dijo, él estaba buscando agradar el corazón de Dios. Entonces se levantó el día 1 y le presentó una ofrenda al Señor. Tomó su guitarra y le dio la ofrenda. Y el Señor se complació en los cielos, no sé, mostró sus manifestaciones, su respaldo estaba con él en el día. Y el día siguiente, él pensó esto y dijo, ¿sabes qué? Es muy bueno lo que hoy día pasó, entonces voy a repetir la fórmula mañana. Entonces al día siguiente se levantó con la guitarra, tomó y sintió que el Señor lo apoyaba. Pero ya el tercer, cuarto día, el Señor le empezó a hablar algo y le dijo, mira, te quiero decir algo. Imagínate que tú eres el chef de un restaurante y el primer día yo llego y te digo, sorpréndeme. Entonces tú vienes y, ¿qué te gusta comer a ti? O sea, una de las... Yo, sushi. Ya, sushi. Ahí está el sushi.
y le hacemos sushi al Señor y el Señor disfruta el sushi. Y como tú ves que el Señor disfruta el sushi, al día siguiente le das lo mismo. Entonces el Señor no se va a negar, está a la mesa, Él ha tocado la puerta, tú le dices. Y el tercer día el sushi, pero ya llega un momento en donde ya no es el verlo sonreír a Él y el hacer su voluntad lo que dirige tus acciones, sino el sentirte aprobado. Entonces, ya sin pensar, el quinto día pones sushi y el Señor dice, no, yo no quiero sushi. ¿Por qué me traes sushi? Recuerdo una ocasión donde estábamos con gente poderosa, generales de Dios, y uno dice, acá los cielos se abren o se abren, y ese día no se abrieron. Entonces, ¿por qué los tiempos como el día de hoy se abren? Para que el Señor comience una obra que va a ser sostenida en el tiempo por la fe del Hijo en nosotros, pero para que la recibamos primeramente con fe, en fe, y que caminemos esto para fe. O sea, no voy a recibir un rollo con mi mente, sino lo recibo primero en mi espíritu. ¿Qué significa eso? Creyéndole a Él. Algo que me enteré, tal vez tú lo sabías, pero para mí fue una sorpresa, es que los salmos se dice que fueron escritos en los ambientes en los cuales Samuel habría, con esa compañía de profetas que luego Saúl va a experimentar cuando pierde la mula, ¿verdad?, de su papá. Y yo no sabía que David se cree que disfrutó de esos ambientes y que en esos ambientes precisamente le fueron revelados muchos de los salmos. Una cosa de David es que el nombre David en el original significa ardiendo de amor por él. Entonces, me llama mucho la atención que cuando el Señor abre un ambiente, nosotros podamos responder primero con fe, pero lo segundo, que ninguna palabra, y más en la casa de Simeón y en esta casa donde el Señor deposita sus ideas y sus diseños, podamos nosotros tomar esa palabra, atesorarla, guardarla y honrar lo que Él está haciendo. Amén. ¿Y cómo tú honras lo que estás haciendo? Respondiendo en la naturalidad con la cual Dios te ha creado. Recuerdo que estaba una vez en un culto y el Señor dijo, descansen. ¿Y sabes qué hizo un misionero alemán como de 1,90? Se echó en el piso. Entonces yo dije, me daba a mí vergüenza, ¿no? Porque en la iglesia uno ha aprendido a vestirse bien. Hoy día venimos de otra reunión. Pero muchas cosas, pero por ejemplo, cuando perdemos el sentido de la honra y del encontrarnos con Él, de descubrirlo, muchas veces cuando no consideramos que no somos conscientes, tal vez es la palabra, de que Él se está renovando constantemente y nos está llamando a unirnos a esa obra. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha salido y ha dicho, Señor, te pasaste, ¿verdad? O sea, qué amanecer más hermoso. Nadie le está pidiendo que usted ponga su música de fondo, ¿verdad? O sea, grabe para sus redes sociales. Quiero reconocer lo que Él está haciendo hoy. Y el amanecer de hoy fue distinto al de ayer. El amanecer de hoy Dios lo pintó para sacar a alguien de la depresión. Lo pintó para sanar a un niño enfermo que, y ahí no quiero sugestionarlo, no, simplemente poner situaciones donde usted pueda ver que las cosas que pasan a nuestro alrededor tienen un punto en Dios y es transmitir un mensaje. Entonces, cuando se liberan ambientes como estos, un consejo es que usted no pierda detalle alguno. Por ejemplo, ¿cuántos de acá tomaron rollos hoy? ¿A cuántos se les fue entregado rollos? ¿Qué es lo primero que van a hacer llegando a casa? A ver, hermana. Porque debe haber algo que une ese rollo con mi casa. No puede quedar simplemente en el aire, sino pasa algo, es un peligro, se pierde en el tiempo. Por ejemplo, ¿a cuántos de acá Dios les dio nombre a su casa? ¿Pudieron ver el nombre de su casa? O sea, casa de amor, casa de... ¿Cuántos vieron eso? A ver, ¿puedo ver sus manos levantar? ¿Qué nombre tiene? Casa de paz. Aquí había una mano. Casa de luz y misericordia. Por allá había otra.
Cuna de amor, por allá. Restauración. Ahora, miren, lo inteligente que podríamos hacer es, creyéndole al Señor, primero plasmar esto como un niño lo haría. Como esos dibujos que están ahí atrás y que son tan proféticos, porque en algún momento seguramente ustedes se van a detener como casas a ver lo que el Señor ha plasmado. Lo primero es unir esos cielos y esa tierra a través de la fe que puede tener un niño. Plasmando ese nombre en mi casa, diciendo: desde ahora esta es una casa de restauración. Desde este momento es una casa de luz. Por lo tanto, no vamos a tolerar la oscuridad, ni aún la oscuridad natural. Necesitamos cambiar ese foco del patio que hace 8 meses está, ¿verdad?, ahí titilando como si estuviera mandando código Morse, mensajes, y que a nadie ha podido cambiar. Lo vamos a cambiar, porque en lo natural, aún lo espiritual se va a reflejar. No voy a tolerar más focos quemados en mi casa, bombillas quemadas en mi casa. Debemos tomar acciones que unan la palabra y nos pongan en el hoy de Dios. O sea, Dios es hoy, amén. Un hombre es yo soy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me uno a eso? Creyéndole y diciéndole: bueno, casa de amor, cuna de amor. Listo, aquí estamos, Señor. Ese es el diseño que tengo. Ahora, el diseño que yo tengo que se desarrolle. Ahí, ¿quieres decir algo? Muy bien. Es interesante porque Samuel está hablando de lo que se está soltando en esta atmósfera, y son rollos que el Señor ha abierto. ¿Qué es un rollo? Muy bueno. Un rollo, si uno lo ve en perspectiva de cómo funciona la Escritura, son edictos reales, son instrucciones. En los rollos se establecían propósitos. En los rollos se declaraba particularmente qué debía hacerse o no. Ahora, es interesante porque así muy a vuelo de pájaro, uno puede ver 2 instancias en la Escritura en la cual aparecen rollos directos para una parábola o un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, Cornelio. ¿Se acuerdan? Pedro en la casa de Cornelio, él recibe un rollo. ¿Y qué tiene que hacer con el rollo? Según lo que se abre en esa visión. ¿Qué le dice? ¿Lee la Biblia o no lee la Biblia? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué haga con ese rollo? Que lo abra. Muy bien, que lo abra. Bien, bien. Pero después de que lo abre, ¿qué va a ocurrir? Le dice: mata y come. Es decir, el rollo también se come. Ezequiel capítulo 3, verso 1. Ezequiel capítulo 3, verso 1 dice: y él me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante. Come lo que tienes delante. Dice el verso 1 del capítulo 3: come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo, dice Ezequiel. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Me dijo además: hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblale con mis palabras. Bueno, ahí sigue otra instrucción más precisa. Pero a mí lo que me impresiona es que el rollo se come. Sí. Y ahí queda muy bien el ejemplo del sushi, ¿no? Queda muy bien. Sí. Pero muchas veces nos aproximamos a una palabra de Dios con nuestro intelecto. Empezamos a medir la palabra. Pero ¿será tan así? Claro. ¿Será que Dios de verdad me dice casa de restauración y mi casa está ahí nomás hoy día? Claro. O casa de amor y chuta, del amor al odio dice un paso a veces. Quedó la escoba en la casa la semana y empieza, ¿qué cosa? A operar algo que no viene de la fe, sino que viene del temor. Y lo que busca es quebrar la posibilidad de comer la palabra en tu espíritu. El comer el rollo es una acción de fe. Cuando se suelta, y Samuel recién, perdón que me pare, estoy predicando. Dale.
Cuando Samuel recién hablaba y decía, cuando hay una palabra, cuando hay un rollo que Dios suelta sobre una casa, sobre una vida, ¿cómo vas a responder? Lo primero que te diría, come. ¿Con qué? Con fe. Cree. Amén. Cree lo que el Señor está hablando. Y no midas con el intelecto, con una medida de hombre, con tus experiencias pasadas. Come lo que el Señor pone delante de ti. Y después de eso, imagínate, dice que fue dulce como la miel, ese rollo para Ezequiel, pero después de comer lo amargo. Y lo fortalece porque va a tener que ir a dar una palabra muy fuerte a Israel. Es decir, quien recibe un rollo, recibe un envío. Quien recibe un rollo, una palabra de Dios, recibe un propósito. Qué tremendo, amén. Un plan. Y eso no es algo menor. Este mundo camina sin propósito. Sin dirección. La gente camina sin una dirección, sin una claridad en torno a qué. ¿A qué va a hacer con su vida? Y eso, ¿sabe qué? Eso es estar muerto en vida. Sí. Alguien que no tiene un propósito, alguien que no tiene claridad hacia dónde va. Entonces, el rollo de Dios te desata que un propósito que habla que lo eterno, y no viene de hombre, viene de parte del cielo. Y ese es un privilegio para los hijos. La Escritura dice, y aquí te paso al tiro, la Escritura dice que Él tiene un pan fresco cada día. Dios quiere alimentarte, ¿qué? Cada día. Cada día Él quiere entregarnos un pan horneado, recién salido. No el pan duro. ¿Y qué es lo que el Señor está abriendo acá? Rollo, así que recíbanlo. Tomen lo que el Señor está soltando para su casa. Es interesante que hables de Ezequiel porque no sé si usted ha leído el libro de Ezequiel, si no, léalo. Pero Ezequiel es formado cuando se encuentra con el varón que parece todo de bronce, que no es otro que Cristo. Y Ezequiel empieza a aprender de las medidas, la medida de la caña, la medida de los pies, la medida de la cuerda. Y es interesante porque mientras Javi hablaba, el primer versículo que aparece en la Escritura que habla de justicia está relacionado con el creer, porque dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, cuando usted cree, usted ancla y se une cielos y tierra en solo creer. O sea, hay gente acá que cuando los rollos bajaron, por la fe no hay separación y se conecta con el propósito de Dios ahora. Yo me acuerdo que cuando llegué a la congregación en La Paz, ellos ya estaban avanzados, habían una generación muy poderosa, y yo había crecido en una iglesia bautista, amo la iglesia bautista, pasé por muchas denominaciones y demás, pero recuerdo que me tocó un discipulador un tiempo, un hermano muy precioso, y la primera pregunta que me hizo me desafió toda mi vida, ¿no? Porque yo pensaba que me iba a hablar de la cruz, de esto, del otro, tal, y me dijo algo, me dijo, ¿tú crees que Dios tiene una palabra para este año? Yo le dije, sí. ¿Cuál es la palabra? Y bueno, ese año no sé cuál era la palabra, imaginemos misericordia. Muy bien. Y me dijo, qué bueno que sepas la palabra de este año. ¿Y cuál es la palabra de este mes? Porque tú sabes que en Apocalipsis hay un fruto para cada mes. Y ahí yo empecé a dudar, ¿verdad? Dije, será, a ver, misericordia. Misericordia es verdad, no sé, pues misericordia es verdad, como que van bien. Y él me dijo, ahí te falta escuchar. Y me dijo, muy bien, vamos a ver, ¿qué te ha hablado Dios para hoy? Entonces yo le dije un ratito, no es para el año y ya uno como que cumple la cuota, ¿verdad? O sea, ya, ¿por qué estás yendo tan finamente? Y me di cuenta de algo, que podía agarrar generalidades, pero que en el fondo no estaba experimentando lo que Dios quería impartirme, trabajar, darme. Por ejemplo, hay gente que va a llegar acá a la casa y le van a preguntar y le van a decir, ¿de qué hablaron en la congregación? ¿De qué hablaron en casa sí, en Ciudad de Luz? ¿Qué hablaron? Bueno, dice algo de los rollos, el pastor, creo que, bueno, tal vez tenemos que hacer ejercicio, ¿verdad? O sea, y ¿sabe? Alguien le va a preguntar y le va a decir, ¿y qué de los rollos? No, los rollos dice que
que se comen. Bueno, uno va a quedar como, qué raro, ¿no? El pastor predicando, bueno. Pero va a haber otro que no solamente le va a decir, se ha hablado de esto, sino le va a decir, tengo que llevarte al lugar donde fuimos. Y ese es el corazón de Cristo. O sea, Cristo no solamente quiere que la gente sepa el mensaje, sino que lo lleva al lugar de donde Él fue tomado. Él salió del corazón de Dios. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón de Dios salió Cristo. Y cuando salió Cristo, hizo la primera separación entre luz y tinieblas. Y abrió el ámbito en el cual los hijos pueden ser manifestados. Entonces, cuando Cavi estaba hablando acerca del rollo, me venía, justamente tú terminaste diciendo acerca del pan, Juan 6. Cuando Jesús está hablando acerca del pan que viene del cielo. Y quiero leer 2 versos, a ver dónde está, perdón, 3 versos, unos versos. Dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, escuche esto, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Cuando yo leí este verso, un velo se retiró porque mi alma constantemente tiene hambre y tiene sed. Tiene hambre de cosas que lo llenen y tiene sed de cosas que lo satisfagan. Y si hay algo que la presencia de Dios hace cuando la reconocemos y nos unimos a Él, es que de nuestro espíritu se empiezan a manifestar estas 2 características, hambre y sed. Dios, el año pasado fue un tiempo de transición, bueno, a varias cosas pasaron, el tema del COVID y demás, ustedes saben, pero al empezar, antes de llegar a este viaje, el Señor me decía, mira Samuel, quiero abrir este año ámbitos donde el tiempo no importe, donde el disfrutar pueda ser algo que no tenga un reloj. Y miren, conscientemente lo hacemos. O sea, hay momentos donde decimos, bueno, Señor, o sea, si es vigilia, es vigilia. Pero de eso a que lo llevemos a la práctica, hay un ejercitamiento en la fe, en el creer. Porque acá entre todos se refuerza la fe. Pero cuando estás frente a la computadora y el Señor te llama 15 minutos a que te desconectes y le des a Él esa ofrenda que está esperando. Cuando estás en el trabajo y estás en medio de la si eres enfermero o lo que debes hacer, y le das al Señor esos 10 minutos de tu descanso solamente para orar por los pasillos. El punto es el siguiente, o sea, todo lo que el Señor nos está dando desde hoy empieza a correr, es para hacerse hoy, es para que el Señor lo incorpore en nuestra cultura ahora. Se habla de Ezequiel y a mí me emociona mucho porque el Señor nos está hablando mucho de Ezequiel, porque él es formado por este varón de bronce, este varón de justicia, y en este tiempo de luz y de justicia, el Señor nos está llevando a unirnos a Él con este elemento, creerle. ¿Sabes? Si tú le crees, eso se traduce en justicia para el cielo, y el cielo no tiene forma, no tiene obstáculo para bendecirte. El conector con lo celestial es la justicia. Si tú eres justo, los cielos se vuelcan sobre ti. Hay conectores con el cielo, la justicia, entre nosotros el amor, entre nosotros la fe. Entonces debe cambiar nuestra mente a que algo nos convenza y lo incorporemos a creerlo y poder caminar en esa novedad de vida, creyéndole a Él, creyéndole a Él. Si nosotros no desarrollamos esto, es posible que en el tiempo nos quedemos y la religión nos atrape. La religión no dice, hoy esta es casa profética, mejor me voy. La religión con más insistencia va a buscar poner un velo sobre nosotros para que la vida de Cristo se vuelva un formato y no la disfrutemos como tal. Tal vez alguno de acá salió de la casa muy rápido,
otros llegaron del trabajo, no lo sé. Pero el detalle es que lo que vivas, lo vivas en la fe del Hijo de Dios. Y miren, la fe del Hijo de Dios es una fe que se renueva constantemente por ver al Padre. ¿Cómo definiríamos estar en el Espíritu? Jesús, dinos qué es estar en el Espíritu. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Entonces, ¿sabes qué? Esto va cambiando nuestra mentalidad. Va cambiando nuestra mentalidad. Te va a desafiar a cosas que tú no has hecho, a cosas que no has probado y a cosas que no has considerado. Doy un ejemplo más y te paso ahí. Lo conté alguna vez, pero lo cuento porque quiero ir a un punto luego. Podemos honrar a Dios con todo lo que nosotros tenemos y somos. No hay excusa. En una ocasión recuerdo que estaban en una congregación y yo me había puesto en el ala de oración, había unas cortinas y entró alguien a la iglesia, un joven. No me estaba viendo, yo lo vi de las cortinas, él se fue adelante, tenía una bolsita, la dejó ahí delante en la tarima y él se puso a orar. Entonces yo me acerqué un poco para saber qué estaba orando, tenía curiosidad. Y él le decía, Señor, no tengo un sueldo en este momento, no tengo dinero, trabajo en una fábrica de chocolates y me han dado el primer sueldo en productos. Y yo sé que tú no comes chocolate, pero te traje esto. Nada me va a quitar el honrarte a ti primero. Yo quería llorar, me sentía miserable, imagínense, o sea, yo sí estoy ganando algo y no te traigo chocolates, ¿verdad? O sea, pero en el fondo vi dónde estaba mi corazón situado. Yo me he encontrado con jóvenes, con gente, con familias que dicen, no podemos dar nada. ¿Y sabes qué? No se están esforzando un centímetro del lugar donde están por su comodidad. La comodidad vale más que todo. Nosotros hemos estado en tiempos donde no teníamos mucho, pero tienes tus manos, tienes harina, tienes aceite, tienes huevo, tienes pan. Tienes algo en la casa que puedes dar. Pero ¿cómo le voy a llevar al Señor un queque? ¿Qué hay en tu corazón por Él? ¿Qué hay en tu corazón? Este es mi dibujo para ti hoy, es mi ofrenda. No tengo los $100,000 que quisiera darte, pero no me voy a quedar con las manos vacías delante de ti. ¿Qué es lo que tienes para dar? Entonces, me he encontrado con jóvenes que dicen, no tengo nada. Y yo he visto gente que da todo. ¿Dónde está la diferencia? En que la fe se va renovando. La fe se va renovando. La fe suelta diseños. Lo que Javi hablaba de comer. ¿Cómo como el rollo? Buscando que esa palabra, sumergirme en esa palabra. En un momento cuando el teclado estaba sonando, el aceite se liberaba, porque las palabras no son planas, en el Espíritu son profundidades que nos llevan a una revelación mayor de Cristo. Es como que se abriera, imagínense una galleta y hay profundidad, no es algo plano, hay algo profundo donde tú debes entrar. Entonces hay que si el Señor te ha dicho cuna de amor, no solamente me voy a quedar con el nombre, quiero saber qué implica esto, que te reveles, y esa revelación va a implicar búsqueda, va a implicar reconocerlo a Él como ese pan, va a implicar que nuestra vida se convierta en una aventura hermosa en Dios. Una intercesora un día le dijo al Señor, Señor, estoy sola, te he buscado, te he dado mi casa, no te puedo ver, no te oigo. Y cuando ella llegó a la casa, sintió que un aroma había invadido la casa. Pensaba que alguien había entrado, un hombre se había entrado, buscó una escoba, algo cercano para armarse, empezó a recorrer la casa y cuando llegó al cuarto de oración había una huella de un león en el sofá de en medio, para que nunca diga que el ángel de Jehová no acampa alrededor de los que le temen. Y le sacó foto, no sé si hizo molde, algo, pero nos mostró luego cómo se veía la pata de un león, como si hubiera pisado ese lugar. Quita las mentiras que vienen de la mentalidad que no está conectada a la fe.
Hay cosas que no son de la fe y no debes permitirte siquiera pensarlo. No es pensamiento positivo, no es que ¿verdad? No quiero ir. No se trata de eso. Es que la vida en mí desecha eso porque Dios es mayor que esa imposibilidad. Dios es mayor que esa situación. Entonces la fe automáticamente, cuando responde al Señor, se libera un conector que es la justicia y empezamos a crecer en Dios de una manera fuerte. Si nuestra fe aprende a comer esos rollos, empieza a sacar músculos en el espíritu. Ya no te es suficiente el verso que te sale ahí en tu computadora cada día que la abres. Ya no va a ser suficiente los versos que conocemos y portamos desde pequeños y que salen cuando tenemos que cruzar un callejón oscuro, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me... Y vas cruzando, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Se tiene que renovar en ti la actualización del Padre. El lugar donde vives, ¿saben? Miren, me pasó algo muy tremendo. Un hermano se fue a un barrio que no era para nada bonito. Todos dudamos de que Dios le había dicho que se vaya a ese lugar. 5 meses después, cuando lo fuimos a visitar, habían supermercados, líneas de buses, habían asfaltado su calle. Y el Señor empezó a decir: esto es lo que yo hago cuando alguien me cree. Lo que se produce es la transformación. Entonces, ¿sabes cómo se nota que vives en un lugar? Porque el lugar empieza a cambiar. Es para ese hermano, es para todos, amados. A mí me dio un poco de celos ese día, no sé qué otra palabra utilizar, porque vi que todo había mejorado en mi barrio, ¿verdad? Todavía se estaba cayendo el poste, pero el hermano le había mejorado todo el Señor. Entonces yo llegué desafiado a casa y dije: ¿cómo tolero aún esto? ¿Cómo tolero este otro aún? ¿Que eres el presidente del barrio? No, tengo un cargo mayor, soy hijo. Y conmigo los ángeles empiezan a manifestarse. No es un dicho, es la realidad de Dios. En el trabajo, cuando tú llegas y los empiezas a ordenar a los ángeles, Él empieza a producir la transformación porque la fe nos lleva a esa realidad. Cristo no andaba solo, imagínense con Él los ángeles, los dones, los testigos que caminaban, que buscaban escuchar la palabra que había estado guardado en el secreto del corazón de Dios. Nadie sabía cómo era Dios hasta que tocaban al amor. Y hoy pueden tocar al amor al ver a Javier, al ver a Jordan, a ver a cada uno, Humberto, a cada uno de nosotros. Tú eres Cristo para el lugar donde estás. Y esto es algo tan fuerte, porque si tú no te manifiestas, un día se nos va a pedir cuentas por haber velado al Cristo Todopoderoso, por haber parchado ese velo y haber dicho: es que no hay el tiempo, es que no sabía cómo hacerlo, es que el Señor me conoce, yo soy tímido, es que salí de cárceles. Tú eres lo que Dios dice que eres, y hoy Él te ha dicho: casa de amor, casa de libertad, casa fuerte, casa de restauración. Y si tú crees esa verdad, eso se empieza a manifestar. No es pensamiento positivo, es la realidad del Espíritu. Yo he conocido gente que te desafía. Te dice: ¿cómo conserva su casa? Una hermana, miren, vino a una escuela. Hermana, ¿cómo llegó acá? No, es que esta mañana estaba orando y el Señor me dijo: tienes que ir a buscar al pastor Fernando Orihuela a tal lugar, esto, tal. Ay, qué interesante. ¿Y cómo supo la dirección? No, es que el Señor me dijo: vas a llegar a tal lugar. Y me dice: usted sabe que el Señor habla, ¿verdad? Yo le digo: sí, claro. Y me empieza a contar algo. Murió el esposo. Ella quedó con 2 hijitos. La casa que el esposo estaba haciendo no la terminaban. No tenían recursos. Y un día llegaron 2 hombres. Y llegaron muy temprano. Y le dijeron: señora, nos ha enviado el jefe de la constructora, le vamos a empezar a ayudar. Ella no sabía qué estaban haciendo, fue a averiguar en el barrio si alguien había hecho algo. Todo el día trabajaron y le terminaron la construcción. Cuando ella llegó, averiguó, nadie sabía nada. Le dijo: señora, gracias. Y cuando se estaban yendo, ella los vio caminar por la cuadra y empezar a elevarse y se fueron.
2 ángeles le habían visitado. Ella tenía ese, no sabía leer. Y le dijo, Señor, yo no sé leer. Y el Señor le dijo, anota. Y le dijo, ¿pero qué voy a anotar si no sé leer? Anota. Listo. Y le dijo, esta es la A, esta es la B. Ahora vas a transcribir la Biblia. Empieza a transcribir. En 2 meses sabía leer. Sus hijos no tenían que vestir. El Señor le dijo, vas a vestirlos con la palabra. Ella escribió la palabra, fue muy literal, y les hizo zapatos con la palabra, les vistió con chalequitos con la palabra. Y el Señor le dijo, no va por ese lado. Y yo les voy a vestir. Y en un día Él le llenó la casa. ¿De dónde nace eso? De la amistad con Dios, que la fe libera. Cuando el rollo se suelta, las instrucciones están dadas. Lo que me toca a mí ahora es profundizar, amados. Y hay un punto que creo que vamos a abrir más adelante, que Javi lo tocó al principio, y que tiene que ver con la revelación. Sin revelación, amados, nuestra vida está estancada. Y no hablo de la revelación que puede jalar una autoridad, una familia, los líderes. Hablo de la revelación que cada uno de nosotros forja en el secreto para decir, Él es mi Dios. Nadie va a poder hacer eso por ti, solo tú. A mí me dijeron una vez, ¿te gusta el pan mascado? Yo le dije, no, no me gusta. Me dijo, entonces, ¿por qué te has acostumbrado a vivir de la revelación de otro? ¿Verdad? Y me dolió. Bueno, pero solo los domingos ya empieza uno. Dios nos está llevando a esa revelación. No, solo un puntito nomás. Una imagen que venía a mi corazón. Nosotros estuvimos cuando en el 2018 en Israel, más o menos, por ahí, 17, 18. Y hicimos un recorrido en un lugar que se llamaba ¿te acuerdas el viaje profundo? Abajo? De las catacumbas. Las catacumbas de Josías, algo así era. Sí. La cosa es que estaba todo oscuro, nos habían pasado, no parece, lo he contado otras veces, una luz como de minero, pero nuestro querido pastor Fer dijo, se apaga la luz, cada uno va ahí dependiendo del que va adelante. Fue una linda experiencia, el agua hasta por acá llegaba. Es el lugar en el cual uno en Israel va descendiendo. Descendimos por lo menos, ¿cuánto debe haber sido? Un par de kilómetros. Sí. Y por tanto, los estratos son de la ciudad antigua. No es de la ciudad que uno ve a nivel superficial, sino muy antiguo, porque son kilómetros de descenso. El olor lo reflejaba también, ¿no? Las aguas, todo. Pero un momento en el cual a mí me quedó muy grabado en mi corazón. Y fue que al ir pasando por ese lugar y un poco cercano a lo que eran los restos del templo de Jerusalén, del templo que Jesús va a juzgar, el templo de Herodes, habían grupos de judíos que estaban allí. Y particularmente una chica vestida con la usanza tradicional judía, agarrada a un muro, pero así era estremecedor porque ella lloraba y recitaba la Torá. Estaba recitando la Torá, agarrada al muro, y ahí nos contaba la guía turística de ese viaje, que estaban recitando con la esperanza de que alguna vez el muro fuese reconstruido. ¿Para qué? Para alguna vez poder tener otro sacrificio que se presentara por el sumo sacerdote, y por lo tanto Dios volviera a hablar. Porque acuérdense que según la ley de Israel, el sumo sacerdote es quien puede levantar ese sacrificio, y desde ahí, bueno, Dios habla. Entonces, lo que se reflejaba ahí era un pueblo sin poder escuchar, quedándose con los vestigios del pasado,
abrazando lo que quedaba ahí como un recuerdo. Y al pasar ahí, para mí de verdad fue muy estremecedor, porque fue como, Señor, tú en tu amor y misericordia te has revelado a nosotros. Nos has hablado. Es muy duro ver de pronto personas, familias que se quedan con testimonio del pasado, ¿no? Una palabra de hace 20 años atrás. Con algo que Dios te habló hace un par de meses atrás, pero que hoy día ya pasó el tiempo. ¿Y lo hacemos qué? Lo hacemos un monolito de adoración, de veneración. O sea, hay gente que adora más, entre comillas, el testimonio que al Dios del testimonio. Y eso provoca una mentalidad dependiente de un molde religioso a la larga. O sea, eso crea en el corazón de una persona un modo de ser en el cual, más que el hambre y la sed para comer lo que el Espíritu hoy está hablando, entre comillas, caiga en esa ficción de una rutina que es como que como algo, sencillamente asistiendo, ¿no? Aquí vine hoy día, tuvo linda la alabanza, amén, pero la verdad es que no comiste nada y eres un desnutrido en tu alma. ¿Cómo se intenta reemplazar, entre comillas, muchas veces con un molde religioso repetitivo? A la palabra dice, hay un verso que quiero leer, que mientras tú estabas hablando, Samu, me venía en Isaías 61:11. Dice, porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. O sea, hay un ciclo natural. La tierra se renueva. Necesita renovarse permanentemente, ¿sí? Y dice, produce renuevos, como el huerto hace brotar lo sembrado. Sin eso no podríamos comer. Imagínense la crisis hídrica, la crisis agrícola, cómo ha sacudido el mercado, entre comillas, agrícola, pero se ha intentado, ¿qué hacer? El transgénico. Y el transgénico, bueno, aquí va a sonar políticamente incorrecto, pero el transgénico no es comida. El transgénico lo que hace más bien es una adaptación. Lo comemos como comida, sí. Tranquilo, no estoy vegano ni nada, ¿no? Solo estoy dando un hecho. La mayoría del alimento hoy que se produce es transgénico. Es una modificación genética o es una alteración desde los pollos, ¿cierto? ¿Se acuerdan los pollos pollos musculosos de la noche a la mañana? ¡Oh! Con hormonas, hasta tomates o frutas que usted se come sin semilla. O sea, todo el fruto que usted se come que no tiene semilla es transgénico. Es decir, fue modificado. Pero Dios creó la tierra para que produciera un fruto que tuviese semilla y que representara un ciclo del renuevo. Es tan fuerte que la humanidad en la actualidad está acostumbrada a vivir de lo plástico, de lo instantáneo, de lo inmediato. Es decir, no hay profundidad, no hay ese proceso de esperar los frutos. Lo queremos todo ya. No hay proceso de digerir, de dejar que la semilla muera para que se provoque una transformación. O sea, todo es ya. Y hasta la forma de hacer iglesia es así, como el show de la emoción. Gritemos, saltemos, pero la verdad es que no comiste nada, no hay consistencia, no hay vida. No está la vida de Cristo matándote por dentro para que resucites en Él. Entonces, es muy fuerte lo que estamos hablando porque es confrontar todo un sistema en el cual estamos cómodos, en el cual no nos renovamos, sino que sencillamente nos acomodamos. Y el Espíritu del Señor hoy día viene a desafiarte. Dice, ven y come este rollo, que va a ser amargo, que va a ser dulce, que te va a transformar, que te va a matar muchas veces por dentro. Pero solo un tema, dice que bueno, la tierra produce renuevo y el huerto hace brotar lo sembrado en él. Pero dice, y el Señor hará que la justicia y la alabanza broten.
Hay frutos que Dios está esperando de ti y que están aquí descritos en la palabra. ¿Qué? Justicia y alabanza. ¿Puedes decirlo? Justicia y alabanza. Si nosotros sencillamente decimos que nuestra fe es una fe sin obra, la fe sin obra es muerta. La fe debe producir, ¿qué cosa? Fruto. Y hay un fruto que la palabra asimila, así como la tierra se renueva, debe salir de nosotros justicia y alabanza. Entonces, bueno, Samu, te paso porque si no voy a seguir hablando, pero es como poner ahí frutos que desde ya el Señor está mirando en nuestras casas, en nuestras vidas. Y esto produce honra. Claro. O sea, si la justicia y la alabanza se manifiestan, la honra se va a dar a luz. Y mientras hablabas, el otro día, Débora nos hacía recuerdo de algo que el Señor habló para este tiempo, y es que hay cosas que Él ya no va a sostener, que tienen que ver con temas que se están juzgando y que Él ha juzgado. Claro. Por ejemplo, la religión ha sido juzgada en estos 2 años. Si yo sigo tratando de hacer algo que Dios ya ha juzgado, estoy actuando en un terreno que Él no está desarrollando. Esto es tan duro que Dios está quitando aún las muletas que nosotros nos hemos puesto para caminar. Muchas veces no solo son ideologías, sino a veces incluso hay personas que han tomado el lugar de Cristo en las casas. ¿A qué me refiero? En un mal sentido. Puede ser que tú estés acá porque tu mamá es la que todo el tiempo está instigando a que tú estés en la congregación. Y yo he visto casas donde las personas han sido retiradas porque no en un mal sentido, sino esa casa había depositado en esa persona su fe como en Cristo y no había entendido que hay un cambio de tiempos. No es la fe de Javier la que me va a sostener, es la fe de Cristo en mí que se tiene que desarrollar. Y Dios es tan fiel que cuando lleguemos delante de su presencia no va a haber forma de que nosotros le llamemos injusto por cómo Él ha obrado. Él abre ventanas de misericordia para que tú puedas alinearte. Él abre ciclos. Tú entras a ciclos donde a veces estás en ese desierto, pero aún ese desierto es por amor a ti, para que tú puedas darte cuenta de algo que el Señor está trabajando y que no fuiste fiel. Y bueno, va a tener que pasar un ciclo, pero aún ese ciclo es guardado en misericordia. El tema es que el momento en que yo lo veo no sea el mismo. Y hablando del tema de la renovación, creo que hay algo que esta mañana el Señor me hablaba cuando Javi nos invitó a venir a la casa, acá a estar con ustedes. Es una honra muy grande. Y él me decía esto de la renovación, y el Javi lo empezó a abrir sin saberlo, y me hablaba de Romanos 12:2, donde ustedes han escuchado. Si quieren podemos ir un ratito a Romanos 12:2. Voy a leer una versión diferente a la textual, aunque la textual es nuestra versión oficial, ¿verdad? En este tiempo. Si usted no tiene la textual, por favor, ahí comuníquese con sus pastores y veamos. Romanos 12:2 dice, lo conoce, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. La práctica de la revelación es algo que Dios está interesado en desarrollar en los hogares y en las personas para que constantemente pueda haber una renovación de mente. Si la revelación es algo que se puede practicar, la revelación es algo que yo puedo practicar en casa de tal manera que mi espíritu se fortalece y empiezo a tener una renovación de mente continua. En una ocasión, recuerdo que estaba en una prédica, estamos en un viaje más bien, y le tocó
le invitaron al pastor Fernando a último minuto. Yo dije, no sé si acepte porque le están diciendo acá en la cena. Era una iglesia muy grande en el norte de Argentina. Fuimos y yo dije, ¿qué va a predicar? Entonces tenía yo opciones en mi cabeza, ¿no? Opción 1, un resumen de la escuela de esta semana. Opción 2, opción 3. Y yo estaba interesado en saber, porque no había podido preparar nada. Fue algo de Jordan, necesito que prediques. ¿Te animas? Listo, vamos. O sea, llegó y empezó a abrir la escritura de una manera que yo me sorprendí. Entonces, apenas terminó el servicio, corrí yo y le dije, pastor, ¿qué hizo? Había una hoja en la Biblia, ¿verdad? La prédica de emergencia. ¿Qué es lo que hizo? ¿De dónde sacó estas perlas? Y me empieza a decir, hay un lugar más allá del trono, la casa del Espíritu. Y de la casa del Espíritu fluyen aguas. Y esas aguas se conectan a las aguas del trono. Y Apocalipsis dice que del trono y del corderito hay un río que se suelta. Yo me quedé con eso. Entonces me dio me contó, me abrió la revelación a través de un ejemplo y me dijo, ¿sabes qué? Mira, la revelación es algo que se practica. Y en un momento la revelación se une al Espíritu de tal manera que los pensamientos de Dios fluyen a través de los hijos. Yo me fui con eso. Yo era de los que de chiquito, para conocer el poder de Dios, abría la Biblia y quería que Dios me hable, ¿no? Entonces, ¿verdad? Abrías, y a veces te caías súper, ¿no? O sea, de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? Y otras veces abrías y Salmón engendró a, ¿verdad? Y ahí, o la página en blanco, ¿no? Impreso en, entonces, ¿por qué eso? Por la necesidad que yo veía en mi familia del poder de Dios. Mi mamá le dio un tipo de cáncer y cuando yo iba al hospital, los médicos se burlaban de mí porque yo estaba leyendo la Biblia al lado de ella. Entonces entraba un doctor y me decía, eso no sirve, niño. Léele otra cosa, léele una revista, algo científico. Y a mí me daba mucha rabia escuchar eso. Entonces yo llegaba a mi casa, cerraba la Biblia y le decía, tú has dicho, en alguna parte dice, pero tú has dicho que esto es verdad. Y yo lloraba con eso. Mi verso era Salmo 91 y Salmo 23 y mi prédica era Dios te ama. Eso a los 8 años. Y recuerdo que mi mamá sanó. Y yo empecé a ver que la Biblia era real. El punto es que en algún momento, cuando estamos en ese crecer con Dios, si no nos desarrollamos en la fe, todo cae en una monotonía que alimenta la religión en nuestras vidas. ¿Qué vendría a ser la religión? Una forma sin poder. Aquello que no nos ayuda a avanzar y que guarda apariencias. Entonces, ¿por qué le contaba de este misionero que se botó al piso cuando dijeron es tiempo de reposar? Porque para él fue literal. No esperó que alguien le diga, bueno, a ver, en la iglesia te puedes echar o no te puedes echar. Él dijo, tiempo de reposar, y se echó. No le interesó nada más. Dios dijo, tiempo de reposar, yo voy a reposar. Aunque mido 1,90, ¿verdad? Y en el salón se va a notar, voy a reposar. Pero a veces, ¿cuántas veces los argumentos, las ideas, las palabras nos limitan a ofrecerle a Él una adoración mejor? La ofrenda que muchas veces Él nos pide no nace tan solamente del esfuerzo humano que nosotros podemos dar en una muestra monetaria. Nace primero de un corazón que le cree y se expande al creerle. En mi casa siempre habíamos hablado de que había que atender al huérfano, al necesitado, hasta que mi hermano llevó un joven de la calle. Yo llegué a la casa y desde la puerta olía algo raro. Desde la puerta. Abrí la casa, nuestra casa estaba al fondo, había todavía un patio largo. Entré y le dije, mami, huele algo. Y cuando vi un joven que parecía que no estuviera en sí,
tenía todo el pelo irreconocible, no tenía ropa, estaba totalmente sucio, la casa olía terrible y estaba sentado a la mesa con un plato de comida y mis papás no sabiendo qué hacer. Mi hermano había tomado la palabra de que el huérfano, la viuda necesitaban de Cristo y había traído a un joven de la calle, lo vistió, lo bañó, le dio de su ropa, le cortó el pelo. En mí había una lucha siendo tan pequeño. No estaba viendo a Cristo, quería mi casa, no quería que huela mal. Me di cuenta que tenía prejuicios a pesar de que yo decía que Dios amaba a todos. Estaba viendo que cosas no desaparezcan. Me di cuenta de que estaba en un borde en el que necesitaba, teniendo 8 o 9 años, experimentar el amor de Dios en otro nivel. Porque hasta ese momento el amor de Dios era la televisión. Ha visto que aún en las parábolas de Jesús todos siempre están limpios, nadie se ensucia, Jesús aparece cada vez renovado con una nueva bata. Pero de Chosen usted ha visto cuánto nos ha acercado a la realidad de Cristo. Ahora, de eso que estamos viendo, ¿por qué cree que ese material se manifiesta en este tiempo? Porque la iglesia debe ser llevado a esa vida. No es simplemente que a alguien se le ocurrió y ahora hay la tecnología. Es que Dios está abriendo una ventana de misericordia para que la iglesia se alinee en la vida de Cristo a ese nivel. Pero es muy difícil en ocasiones cumplir con aquello que Dios pone delante tuyo, porque hay preconceptos que van a tener que caer para que tu fe sea renovada. Simplemente no os amoldéis a este siglo. Va a ser reforzado por algunos versos. Por ejemplo, en 1 Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os amoldéis a las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sabiendo que el primer tipo de oscuridad manifiesto que podemos reconocer es la ignorancia. Si nosotros ignoramos algo, somos presa del error, somos presa del engañador, somos presa aún del estancamiento. Por el otro lado tenemos Romanos 8:29, donde dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. El molde, amados, se va a manifestar el momento en que yo me desconecto de la vida de Dios. ¿Qué es lo que Dios hoy día habló para tu casa? ¿Qué es lo que Él te dijo hoy para este tiempo? ¿Qué palabra te dio para venir a este lugar? ¿Le preguntaste a Él qué tipo de ofrenda Él quiere recibir hoy? Tomaste, y no esto, a ver, no lo vamos a tomar en el alma ni en la carne, ¿no? O sea, no, me siento mal, estoy siendo condenado. No, es un camino para alinearnos en la renovación de la mente, depender de Él. ¿Por qué decimos que el primer amor al principio es preguntarle todas las cosas cuando nosotros vivimos en dependencia de Él? ¿Se ha dado cuenta que a veces tomamos cosas como que no tienen sentido? O sea, a veces la gente te muestra que en el primer amor tú al principio le preguntabas a Él todas las cosas y ahora ¿acaso no le preguntas? El primer amor se debe renovar y mantenerse constantemente en nuestras vidas a través de esa renovación de mente. Voy directamente a la palabra renovación. Cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos y nos encontramos con la salvación, necesitamos que nuestra mente sea renovada. La salvación va a quitar de nosotros el pecado, lo que nos hacía aborrecibles para el Señor, va a traer a Cristo como justicia de Dios sobre nuestras vidas y empieza el proceso de renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente va a venir como resultado de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Diga conmigo, no me gusta que repita, pero para que le quede, la renovación de mi mente se va a dar cuando ponga mi mente en las cosas del Espíritu. Esto lo dice Romanos 8:6, porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu en las cosas del Espíritu.
Cuando nuestra mente es atraída a las cosas del Espíritu, inmediatamente le siguen otros dos: la voluntad y automáticamente, aquí estoy, las emociones. Javi dijo algo muy tremendo. A veces no se manifiesta el hambre porque nuestros sentidos están distraídos y han comido de otras mesas que no son su mesa. Esto está llegando a ser tan crítico que, por ejemplo, en este momento, hablábamos el otro día, se habla de la fragmentación de la atención. O sea, quiere decir que usted va a encontrar los Reels, el TikTok, aún YouTube, el Facebook, todos esos videitos cortos de segundos o de minutos que no terminan de cerrar ideas muchas veces y que van fragmentando mi atención. Es decir, tengo 10 minutos, estoy viendo un pájaro volando en el lago, otros 10 minutos, veo un niño que se cae, otros 10 segundos, veo una persona dando un discurso, otros 10 segundos, veo a alguien que está cocinando un pastel. Mi mente no termina de asentar una idea y de profundizar un concepto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una ministra creo que no sé si era de Europa, de qué país, perdón, de Europa, dijo de que en este tiempo la fragmentación de la atención está siendo la base para que la mente sea manipulable. Ahora miren, ella empezaba a decir, ¿acaso no se han dado cuenta que aún la inteligencia artificial, Netflix y todas las apps y programas están yendo a que la voluntad sea rendida y alguien sugiera y decida por ti? ¿Te has dado cuenta? Miren, yo le decía a mi esposa en algún momento que no me gusta, por ejemplo, que cuando termina una película en un streaming, me sugiera algo que quiera ver, porque yo sé que quiero ver. Y yo decía, esto no funciona, hasta que me puse a averiguar por qué ponían eso. Y se dieron cuenta que más del 90% de las personas termina tomando la sugerencia que le dan en ese lugar y rindiendo su voluntad. Ahora, no estoy diciendo que las máquinas nos van a controlar mañana y teorías conspirativas, sino que cómo tu mente puede llegar a ser tan manipulable por la práctica que tú tienes de dónde pones tu atención. Entonces, esto de la renovación de la mente viene, pongamos nuestras cosas en las cosas del Espíritu, nuestra mente en las cosas del Espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me levante, lo primero que voy a hacer es tomar una decisión por Dios. Será tu devocional, será adorar, será orar. Pero es que eso es religioso. Amado, no estamos haciendo ni eso. Entonces, ¿cómo piensas que va a ser religioso si ni siquiera has probado y has vuelto tu cultura al Señor para tomar decisiones en que tu mente pueda enfocarse en? La Biblia en este momento es un terreno a descubrir por la iglesia, porque cada vez se lee menos la Biblia, a pesar que es el libro más difundido en toda la tierra. Y con esto viene este punto, el de la renovación, que en otras versiones dice revelación. Cuando nuestra mente empieza a ser atraído por las cosas del Espíritu, nuestra voluntad empieza a rendirse al Señor y es más fácil que Él trabaje con nosotros y con nuestras emociones. A este proceso de voluntad y emociones, Dios le llama maduración del carácter. El lado más débil de cualquier ministerio, familia o persona que quiera hacer la voluntad de Dios tiene que ver con el carácter. Que tus emociones te engañen, que seas alguien que no pueda rendir su voluntad y por lo tanto no se produzca un carácter maduro que dé a luz frutos, que dé a luz una renovación constante. La renovación de la mente tiene que ver no solamente con que yo aprenda cosas nuevas, sino con que Él me enseñe. Estábamos en Alaska con Javi y un día le pedí al Señor que me pueda enseñar a practicar la revelación. Nosotros habíamos aprendido que la escritura es verdad como espada de dos filos y Y él me dijo algo, mira Samuel, necesitas leer la escritura como yo te la muestro. Muy bien, entonces me puse ahí y me dijo Salmo 23.
Yo le dije, Señor, esta es mi mente, me está engañando porque yo ya conozco el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me falta, en lugares delicados me hará descansar, Y me dijo, sí, yo estoy ahí, sí, Señor, yo te veo. No, no me estás entendiendo, Samuel. Yo estoy ahí en cada verso. Sí, Señor, te veo, tú te manifiestas. No me estás entendiendo. Cada uno de mis nombres está en este Salmo. Entonces yo le dije, ¿cómo, Señor? Por ejemplo, en el verso 1, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me falta, el nombre de Jehová en ese momento es Jehová Rajá. Cuando dicen lugares de tiernos pastizales me hará descansar junto a aguas de reposo, Jehová Shalom. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, Jehová Sidkenu, Jehová Rafa. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento, Jehová Sabaoth, Jehová Shalom. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Adonai Jireh, Jehová Shalom. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová Sama. O sea, amados, cada uno de los versos que Dios te abre puede ir a una profundidad mayor cuando yo empiezo a acercarme al lugar donde el Espíritu da el testimonio de las cosas eternas y completas. A veces le pedimos un verso al Señor y pensamos en nuestra alma que un verso no es suficiente. Hoy día voy a leer 3 capítulos de Salmos. Ahí ya me siento completo. Un verso que el Señor abra en revelación y que traiga renuevo a mi mente, donde mi voluntad se rinde y donde mis emociones son trabajadas por Él, es un verso que ha añadido en mí más de Cristo y donde yo he menguado más. Un verso, amados, un verso al día, un verso al día. Un verso donde tú puedas decir, Javi, Pastor Javier, en esta semana aprendí esto. Hay una imagen que a mí me cautivó mucho cuando yo llegué a la congregación donde llegué allá en La Paz. Y es que al finalizar la reunión, 20, 30 hermanos se acercaban donde Fernando y era otra hora de reunión en base a preguntas. ¿Por qué dijiste esto? ¿Esto se aplica? ¿Has visto este verso? El Señor me dio una visión en esto. Me enamoró. Porque yo crecí en una iglesia donde terminaba y todos, ¿verdad? O sea, el que estaba pensando en el almuerzo, el hermano, chao hermano, chao, chao, y ya desaparecía. Pero había gente que no terminaba hasta que yo reciba lo que he venido a buscar. Hasta que yo reciba. Y me di cuenta de eso, ¿saben? El momento en que un día se nos fue el hambre. Estábamos en la reunión, era 4 o 5 de la tarde, no sé si Luis estaba con nosotros en ese tiempo, porque él, bueno, vivió unos años allá en La Paz también, pero recuerdo que alguien levantó y dijo, ¡ay, son las 5 de la tarde! Nadie se había dado cuenta. Era domingo, habíamos empezado 9 de la mañana, era 5 de la tarde, nadie se había dado cuenta, man. Nadie tuvo hambre. En ese rato se despertó el estómago, las necesidades y todos, en los próximos 10 minutos terminamos. Pero me di cuenta y que cuando estábamos en su presencia, aún el hambre física como tal desaparecía porque estábamos comiendo de Él. Hay un alimento, amados, que cuando nos empezamos a juntar, el Señor empieza a poner delante de nosotros. Hay un aspecto que quiero compartirles y de ahí continuamos con la renovación. Si se puede, tú me avisas. Pero es algo que el Señor nos habló en un tiempo en la casa, nos hizo una pregunta, nos dijo, ¿qué elementos hay en tu mesa? Nosotros decíamos, ¿cómo qué elementos hay en mi mesa, Señor? Me dijo, sí, por ejemplo, en la casa de los hermanos hay agua en su mesa. Y en la casa de mis hermanos hay vino y hay pan. Y en la casa del hermano hay aceite. ¿Qué hay en tu mesa? Entonces nosotros empezamos a decir, Señor, enséñanos un poco más de esto. Hay un equipamiento que cada casa tiene. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos un estandarte, ponemos un arte, ponemos lo que los niños están haciendo, estamos no solamente proclamando una manifestación o una expresión de algo que hemos entendido, sino que estamos poniendo por obra algo que desde ahora es luz para la casa,
es verdad para mi hogar. Entonces, cuando estábamos hablando hace un momento y Dios empezaba a decir casa de luz, casa fuerte, yo empezaba a ver las mesas y el Señor me decía, hazle recuerdo de que cada mesa tiene que estar suplida de los elementos que yo he estado dando estos años a esta casa. En este lugar hay una mesa, amados. Y hay una mesa que, aunque no la vemos, tiene aceite. Esta casa tiene aceite. Y no todas las casas tienen aceite. Entonces, ¿sabe qué? Tal vez en algún momento tengamos que ver ese aceite para no olvidarnos que hay aceite en la casa. Pero ¿qué Dios ha puesto en tu casa? Ha puesto pan, ha puesto vino, ha puesto agua. ¿Cómo sé que tu casa está expresando la revelación de Cristo que estás aprendiendo? ¿Cómo sé? ¿Qué la distingue? ¿Qué hay en tu casa que cuando llegas dices, ahí está? Por eso es que en un tiempo yo necesito aprender, no soy muy bueno en lo manual. Entonces el Señor dijo, tienen que hacer estandartes. Y yo digo, ay no, Señor. Mi hermano es pintor, a él le sale bien, a Valeria le sale bien. Yo dibujo, ¿verdad? Y le digo, ¿qué ves aquí? ¿No? Me dice, ay, qué lindo tú. Ay, es una sandía. No, es un león, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo dije, no quiero hacer estandartes. ¿Por qué debemos hacer estandartes, Señor? Y ahí estuvimos 3 semanas haciendo estandartes. Que la intercesión, que vean por casa, que vean. Se levantaron los estandartes. Y empezó casi la pandemia. Y saben, esos estandartes sostuvieron a las familias. Porque veían el estandarte y no era el estandarte de internet, un león rugiendo, no. Era me acuerdo un hermano ahí, su estandarte era agua cayendo sobre una roca. Otro estandarte era trigo, otro lo que Dios tenía para la casa. Estaban renovando su mente en una práctica. Ahora no es que cada año tenemos que hacer estandartes y estamos, por si acaso los estandartes son para vender. No, es algo, tal vez mañana el Señor nos va a sacar a hacer misericordia. Tal vez mañana el Señor te va a hacer jornadas donde liberes a la creación. En esto comparto algo muy chiquitito, en el renovar. Nosotros habíamos aprendido cada febrero a sujetar las aguas de la paz porque se soltaban las aguas con violencia. Y aprendimos muy bien y se sujetaban las aguas y ahí todo. Y el Señor este año nos dice algo, no solo es sujetar, es que las aguas respondan a la dirección que los hijos le den. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo van a responder? En esos lugares donde la trata y tráfico en medio de las selvas de la Amazonía en Bolivia, no hay entrada de la policía, no hay entrada del que las aguas inunden ese lugar. ¿Les podemos decir eso? Les vas a decir eso, no es que puedes, les vas a decir eso. Y se empezaron a inundar lugares donde había trata y tráfico y donde había narcotráfico. ¿Por qué? Porque tú empiezas a actualizar la revelación. En un momento fue poner límite. En otro momento fue reconocer que la creación, como dice Génesis 2, también hay ejércitos en los cielos, hay ejércitos en la tierra. Y en otro tiempo el Señor te dice, únete a mi gobierno, instruyéndole a la creación cosas específicas que debe hacer. ¿Sabe qué? Y hay momentos donde usted está orando en su patio y parece que nada está pasando y de pronto los pájaros empiezan a cantar y están levantando con usted ese manto de oscuridad en el barrio, porque la creación se une. Usted dice, ¿por qué vienen tantos pajaritos si tengo solo un árbol? La creación lo está reconociendo. Entonces Dios está actualizando constantemente la revelación. Haga este ejercicio un día, levántese temprano y vea el amanecer y dígale, Señor, quiero reconocer que estás hablando hoy a la creación. Solo quédense en silencio. No empiece a cantar o, ¿verdad?, saque el manto no, solo quédese en silencio. Señor, dame testimonio, ¿qué estás hablando hoy? Y Él le va a hablar, porque dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Entonces, el renuevo que viene, y aquí entramos a algo, ser renovado significa que un elemento nuevo sea forjado en nosotros. Necesitamos que sea trabajado por el Señor. El Señor sabe trabajar con madera, sabe trabajar con piedras preciosas, sabe trabajar con oro, con plata.
¿Qué debe ser forjado en ti este año? No se quede con esas limitantes. Es que yo crecí así, mi mamá era así. Si conocieras a mi abuela, ¿sabes qué? No los conocí, pero sí conocí a Cristo, quien cambia. Y si tú lo recibiste, sí, yo lo recibí a Cristo, entonces eres nueva criatura. No tienes por qué compararte. Hasta que tú conociste a Cristo, hasta ahí llegó tu historia. Ahora es una nueva historia. Es que tú no sabes, en mi casa la iniquidad ha golpeado a 7 mujeres. Y sí, ¿sabes qué? Esas mujeres no tenían a Cristo, tú sí tienes. Entonces tu historia va a ser distinta. No vas a caminar con temores. Dios no te ha hecho para que estés con temores, ¿verdad? O sea, no es que en mi casa la locura va a tener límite. ¿Cuándo? Cuando me empiezo a renovar. Amados, esta es una casa de diseños del Señor. Y tenemos que aprovechar esto porque no sabemos hasta cuándo estarán sus pastores con ustedes. Y no es que tenga una previa de que se van a ir al año, no estoy preparando, sino que Dios nos va llevando en sus misiones. Que se diga de ustedes que cada uno de nosotros pudo tomar de esta fuente con fidelidad, con honra. Sean como niños, no les importa lo que digan los demás. Sean los que traen al Señor lo mejor de sus vidas, los que llegan no solo para recibir, sino también para dar. Que atiborremos a nuestros hermanos con versos, palabras, cánticos. Que esto que está pasando con los niños siga creciendo, porque es algo digno de imitar, es algo digno de honrar. No se da en todo lugar. Que lo que está pasando en la renovación de las aguas me lleve cada vez a un entendimiento diferente de eso que debe ser forjado en mí. Sea de aquellos que inundan apenas termina el culto con preguntas, porque sabe que queremos más de Cristo. Que realmente las vigilias no comiencen acá, comiencen en su casa. Cuando está frente al ordenador y empieza a alabarle al Señor por los diseños que Él está sacando. Vea el amanecer y anote en el chat: pastor, ¿sabe qué? Hoy día el Señor me ha dicho en el amanecer que es un amanecer de justicia sobre la ciudad. Que el Señor está soltando este verso, está soltando este rollo. Hoy día vamos a orar por esto. El Señor produce esa transformación en nuestro interior para que sirvamos al cuerpo del Señor. No es para que seamos más inteligentes, para que nos llamen ahora profetas, apóstoles. Es para que sirvamos de escalera a los que vienen en adelante. ¿Qué es esto? La práctica de la vida de Cristo palpable en una iglesia que vence constantemente. Javi decía algo: no vivamos de las victorias pasadas, vamos hacia lo eterno. Pero ¿cuál fue la última victoria que tenemos en Él? Y este es el punto, amados. Si no renovamos nuestra mente, nosotros nos quedamos en los propósitos de Dios. No es que Dios sea alguien que inmisericordia, sino que al compartirte de su corazón, Él no está tan solamente dándote una prédica, Él te está equipando, Él te está enseñando, te está impartiendo. Esto que estamos haciendo en este momento no es otra cosa que impartir del Señor sobre ti. La palabra dice en Efesios capítulo 1, 16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales,
muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Deja que el Señor renueve, actualice las fuentes de tu interior. Y como lo declara Samuel recién, que ese renuevo en tu interior puede hacerte ver ese amanecer, puede hacerte ver las promesas de Dios y pueda destapar tu oído para que vuelvas a oír y tus ojos se han quitado todos esos velos, puedas a volver a ver que todo lo añejo que se ha vestido de religión reciba este día aliento fresco, aliento de vida. Sí, Señor. Preséntate ahí delante del Señor. Y si tú necesitas que Él renueve esa fuente, dile al Señor, abre tu corazón.
fuentes de vida, fuentes que sanan mi interior. Son tus fuentes de vida, fuentes que sanan mi interior. Espíritu de Dios que renueva mi mente, renueva mi corazón, aguas que saltan para vida eterna, aguas vivas, aguas de libertad, aguas de sanidad, aguas del Espíritu de Dios que renueva mente y corazón para oír tu voz, para oír tu corazón. Aguas de vida, me sumerjo en tus fuentes, me sumerjo en las corrientes de mi Padre. Sumerjo en tu verdad, aguas de vida, una fuente que se abrió, esa fuente del renuevo. Todo tu ser es convocado, es llamado por el Espíritu de Dios. Padre, y nos despojamos de todo molde, todos esos sellos que se han puesto para frenar el renuevo, y nos sumergimos ahí en esa fuente de renuevo, y llamamos a pequeños y grandes que entren ahí, y llamamos a esta ciudad, llamamos, Señor, a esta nación a entrar aquí, donde espíritu, alma y cuerpo recibe las corrientes que salen de tu trono. Son llamados, Padre,
el norte, el centro, el sur. Entre los hijos, estas fuentes de renuevo. Entra en lo que el Espíritu está hablando hoy sobre esta generación, para poseer las victorias del Señor, para caminar de gloria en gloria y de poder en poder, siendo más que vencedores en aquel que nos llamó. Hoy escuchamos tu sonido que nos dice: entre en las fuentes del renuevo, entre en las fuentes del renuevo. Y aún físicamente, si has estado peleando, si has estado en pugna en tu cuerpo por falta de descanso, por ser obstinado, o por sencillamente cargar con un peso de enfermedad aún en tu alma, peleando en habitaciones de soledad, de amargura, el Señor hoy te llama, te dice: entra en esta fuente de renuevo. Tu espíritu necesita desaprender, desarticular muchas cosas que ya no sirven para este tiempo. Entra en esa fuente que se ha abierto este día. Sí, Señor. Entro en tu fuente, la fuente del renuevo, donde brota la alabanza y la justicia. Y tú arrancas todo el peso de muerte, de oscuridad. Entro en la fuente del renuevo, me conduce tu voz, me guía tu voz, corrientes de vida. Escucho tu corazón, tus palabras, tu dirección. Y como de los rollos, como de tus rollos, como yo me alimento de tus rollos en esta fuente. Aquí estoy para comer tu voluntad, para comer tus mandamientos.